contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre, ese es ser parte de Deidad. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Queridos amigos, queridos hermanos, el día de hoy, de la mano del apóstol Pablo, desvelaremos las claves hacia la plenitud y el poder de una vida cristiana. En este emocionante estudio bíblico que hemos titulado Contemplando a Cristo, el santuario del poder o el santuario de poder,
exploraremos un pasaje inspirador que nos invita a una transformación profunda en nuestro pensar, sentir y actuar. Desde la sabiduría del apóstol aprenderemos a cultivar pensamientos nobles, purificar nuestros corazones y fortalecernos en la fe. Acompáñanos en este viaje hacia una vida de contentamiento, confianza y victoria, donde encontraremos el secreto para enfrentar cualquier circunstancia con la fuerza que solo Cristo puede brindarnos. Prepárate entonces a ser desafiado, motivado y empoderado. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenido a este estudio bíblico de tu iglesia Dios Admirable. Quien te habla, Malvin Delgado, tiene el honor de guiarte durante este tiempo. Le damos gracias a Dios porque estés hoy aquí con nosotros en este emocionante tiempo que donde juntos exploraremos la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando ese interesante pasaje que está en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, que va desde el capítulo 4, verso 8, a ese tan famoso verso 13. Y con toda seguridad tengo la certeza absoluta de que Dios tocará tu corazón. Reporta tu sintonía. ¿Desde dónde nos ves? ¿Nos ves a través de Facebook o YouTube? Dinos quién eres. Nos gustaría saludarte en nuestro próximo estudio bíblico. También siempre invitamos a que puedas convertirte en un multiplicador de este estudio bíblico, compartiéndolo en tu muro de Facebook, dándole like. Además, en YouTube también puedes darle like, suscribirte a Dios Admirable y tomar el link de este estudio bíblico y compartirlo con aquellas personas que Dios ponga en tu corazón. Vamos a leer algunos comentarios que nos dejaron en el estudio bíblico anterior. Víctor Llori y Elsa nos dicen: buenas tardes, hermano Malvin, una vez más, sean bienvenidos a nuestro hogar. Gracias, Víctor y Elsa. Guido y Teresa también nos dicen: buenas tardes, buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin. Bienvenido a nuestro hogar para oír el estudio bíblico de Filipenses. Saludos Guido y Teresa. También nos dice por acá Eglis Rojas desde Maracaibo: buenas tardes, hermano Malvin. Escuché en diferido la disertación de hoy. Gracias por sus enseñanzas y por compartirlas por este medio. Gracias a ti, Eglis, por acompañarnos semana tras semana. Estos fueron algunos comentarios que nos dejaron en YouTube. Ahora en Facebook, Carmen Rosa Rubio nos dijo: saludos y bendiciones desde nuestro Señor, a Maestro Malvin y compañeros del estudio bíblico, orando sin cesar venceremos. Amén. También Ana Teresa compartió un impresionante testimonio. Gracias, Ana Teresa, por compartirlo. Sé que fue impresionante, pero definitivamente la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo lo puede. Y en este caso, ese es un ejemplo. Gracias por compartir el testimonio que nos enviaste vía WhatsApp. Bien, como cada semana nos gusta comenzar orando. Y le pido que me acompañe allí donde está. Gracias, Dios, te doy de corazón por la oportunidad de llevar adelante este estudio bíblico. Alabo y bendigo tu santo nombre por permitirnos ser herramientas en tus manos para poder bendecir a muchos. Señor, nos sentimos honrados y bendecidos por esta oportunidad. Te pedimos que lo que hoy vamos a hacer sea agradable para ti, Padre amado, y que tú puedas llegar a muchos, Señor, que sea también para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos comenzado este estudio bíblico y le pido que se enfoque, se concentre y esté muy pendiente, porque seguramente este estudio bíblico va a ser de bendición para su vida. Comenzamos entonces leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estudiaremos. La voy a colocar acá para ustedes. Está en Filipenses 4, del 8 al 13, y hemos titulado este estudio bíblico de hoy Contemplando a Cristo, el santuario de poder. Y dice así la palabra de Dios que estudiaremos:
Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con ese verso terminaremos nuestro estudio bíblico el día de hoy. De verdad estoy muy emocionado con cada cosa que hemos ido aprendiendo semana tras semana. Espero que usted también esté gozoso de corazón en esto. Vamos también a dejar unas preguntas para usted. Estas preguntas usted podrá responderlas al finalizar este estudio bíblico. La primera dice lo siguiente: ¿qué cualidades nos insta a cultivar el apóstol Pablo en Filipenses 4:8? ¿Y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria? ¿Qué significado tiene la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que está en Filipenses 4:13? ¿Y cómo podemos entenderla en el contexto de la voluntad de Dios para nuestras vidas? La tercera pregunta es: ¿qué revela el pasaje sobre la importancia de la mente renovada y cómo podemos proteger nuestra mente de pensamientos negativos e impuros? La cuarta pregunta, según Filipenses 4:11 y 12, ¿cuál es el secreto del contentamiento y cómo podemos cultivar una actitud de gratitud y satisfacción en todas las circunstancias? Perdón, discúlpenme. Hace un poco de frío donde vivo. La quinta pregunta es: ¿por qué es esencial estar en sintonía con la voluntad de Dios para experimentar el poder transformador en nuestra vida cristiana, como se menciona en el estudio bíblico de hoy? Y la última pregunta es: ¿cómo podemos buscar y discernir la voluntad de Dios para nuestras decisiones y acciones? Esas serán entonces las preguntas que usted va a poder responder al finalizar este estudio. Recuerde que la respuesta la puede enviar a través de este WhatsApp que dejamos aquí abajo y a la derecha, o en cualquier sección de comentarios de Facebook o YouTube por donde usted esté acompañándonos el día de hoy. Bien. En este día, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, nos reunimos nuevamente para adentrarnos un poco más en este capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Nuestro estudio se enfocará en el poder del vivir cristiano, que encontramos en la alegría, fruto del Espíritu Santo, y en la importancia de la oración como secreto para alcanzar este poder. Empezaremos nuestro estudio desde el verso 8 de este capítulo 4 de Filipenses, donde vamos a entrar en una sección muy especial que hemos titulado La contemplación de Cristo, el santuario de poder, o el santuario del poder. En esta sección encontraremos enseñanzas valiosísimas que nos guiarán en nuestro camino diario como creyentes. Así como de esta manera, con corazones abiertos y mentes dispuestas, exploraremos las palabras del apóstol Pablo y debemos permitir que la sabiduría divina que el Espíritu Santo transmite a través de estas palabras
nos lleguen mientras podemos aprender de ese poder del vivir diariamente en Cristo. Comencemos entonces juntos este viaje de fe y entendimiento leyendo el verso 8 de este capítulo 4 de Filipenses. Y dice así: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en eso. La frase "por lo demás, hermanos" fue utilizada por el apóstol al comienzo del capítulo 3 mientras escribía esta carta. Ahora, casi al final del capítulo 4, la vuelve a emplear antes de dar sus últimos consejos. ¿Alguien ha considerado este versículo como, y escúcheme bien porque concuerdo 100%, la biografía más breve de Cristo jamás escrita? ¿Quién es verdadero? Cristo lo es, como él mismo de hecho lo afirmó en Juan 4:6. Lo coloco acá para ustedes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, aquí en Filipenses 4:8 se mencionan varias cualidades de Cristo: todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Jesucristo personifica estas virtudes, siendo el justo que gobernará con justicia y verdad, o en justicia y verdad. En Juan 8:46, Jesús desafió a sus oponentes a acusarlo de pecado. Y escúcheme bien, nadie pudo hacerlo, demostrando su pureza incomparable. Allá en Juan también 14:30 señaló que el príncipe de este mundo no tenía poder sobre él, mostrando su total autoridad, su total victoria sobre el mal. Cristo es santo, inocente, sin mancha e inmaculado, tal como se menciona también en Hebreos 7:26. Les traigo ese verso para que lo podamos leer juntos, y dice así: Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y exaltado por encima de los cielos. En la sociedad actual nos enfrentamos a un mundo moral y espiritualmente sucio. El cine, la televisión y la tecnología, en este caso representada por la internet y por las redes sociales, aunque sin duda ofrecen comodidades y avances, también están saturados de impureza y contenido perjudicial. Si dedicamos tiempo a estas cosas dudosas, nuestro poder espiritual se debilita y nos alejamos del impacto que la vida cristiana debe tener. Para mantenernos entonces firmes y puros, necesitamos un santuario espiritual, un lugar para purificar nuestra mente y contemplar a Jesucristo. La palabra de Dios es de hecho ese santuario, un espejo que refleja la gloria del Señor. Al estudiarla y meditar en ella, podemos crecer espiritualmente y experimentar la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Lamentablemente, muchos creyentes carecen de conocimiento bíblico, lo que los lleva a ser influenciados por doctrinas erróneas y perder poder espiritual. Escuchar la palabra de Dios y contemplar a Cristo es fundamental para fortalecernos y vivir vidas impactantes como cristianos. Es esencial, escúcheme bien, alejarse de la impureza de este mundo y buscar el tiempo a solas con la palabra de Dios para meditar y adorar a Cristo. Al hacerlo, sin duda encontraremos un verdadero santuario donde
el poder divino actuará en nuestras vidas. Continuemos ahora con el verso 9 de Filipenses para continuar este banquete espiritual que el Señor nos tiene preparado el día de hoy. Dice así: lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo pudo expresar algo sin duda audaz, algo que sería igual de atrevido si lo dijéramos usted y yo hoy día, y es: pónganlo por obra, dijo el apóstol. Él colocó su propia vida como un ejemplo para otros creyentes. Pablo vivió en ese santuario de poder al hacer de Cristo el centro y la periferia de su existencia. Así que, con total autoridad, el apóstol dijo: lo que ustedes aprendieron de mí, recibieron, vieron y oyeron de mí, o sea, mi testimonio, pónganlo en práctica, no se van a equivocar. Queridos hermanos en Cristo, ¿será que nosotros podríamos hoy en día dar ese nivel de testimonio tan categórico como el que el apóstol Pablo da en este verso? Lo dejo como pregunta para reflexión. Bien, ahora continuemos con la lectura del verso 10, donde encontramos una sección que nos habla, o una parte de este pasaje que nos habla acerca de estar unidos a Cristo y de la satisfacción que esto conlleva en cuanto al poder espiritual. Y dice así Filipenses 4:10: grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado de mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. Al principio de nuestro estudio mencionábamos que la carta a los filipenses se caracterizaba principalmente por ser una carta de agradecimiento. Antes de llegar a la sección donde expresa su gratitud clara y enfáticamente, Pablo aborda el tema de la experiencia cristiana, que ha sido el enfoque principal de toda su carta. Ahora, llegando a este punto, expresa su agradecimiento por el donativo recibido. Durante 2 años, la iglesia de Filipos había perdido el contacto con el apóstol. Después de su arresto en Jerusalén, estuvo encarcelado sin que ellos supieran de su paradero. La siguiente vez que tuvieron noticias suyas, se encontraba en una prisión en Roma. Los filipenses se disculparon por no haber estado en comunicación con él y por no haberle enviado ningún tipo de apoyo durante este tiempo. El apóstol respondió con amabilidad y comprensión, disculpándolos y valorando su interés ahora renovado. Otra versión traduce este verso de la siguiente manera. Dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad para demostrarlo. Con estas palabras, voy a colocarlo acá para ustedes, con estas palabras que el apóstol Pablo expresa, y me gusta mucho esta otra versión, que dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está, tenían el interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. El apóstol reconoce que debido a la pérdida de contacto no habían tenido entonces la oportunidad de brindarle ayuda. Bien, esto hace como que una introducción fantástica para lo que está ahora por venir. Sigamos con la lectura del verso 11. Voy a colocarlo acá para ustedes. Y dice así: no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Qué maravilla esto que el apóstol afirma acá. Pablo dijo que nunca había perdido o nunca había pedido ayuda a los filipenses. Había aprendido a estar contento con lo que tenía, adaptándose a cualquier situación, ya sea adentro o fuera de la cárcel. En contraste, y es importante que lo tengamos presente, muchos de nosotros o muchos de nosotros hoy en día no nos sentimos satisfechos solo si las circunstancias son favorables y se ajustan a lo que consideramos apropiado. Esto significa que nuestra satisfacción personal depende de las condiciones de la vida. Al reflexionar acerca de esto, resulta muy importante que procuremos la misma conformidad que tenía el apóstol Pablo, una actitud de aceptación de las situaciones de vida como parte del plan y la voluntad de Dios. ¿Acaso no es cierto que las circunstancias y factores que nos rodean influyen en nuestra satisfacción personal, en nuestra contentura diaria? Bien, ahora Pablo había aprendido sí a mantener una actitud de aceptación, de contentura ante su estado o condición. ¿Por qué? Porque él sabía de dónde sus circunstancias venían y no era de nada material, sino de Dios. Bien, continúa el apóstol entonces en el verso 12 y escuchen lo que viene a continuación. Diciendo así: sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia como para sufrir necesidad. Entonces, hay otra versión que traduce este versículo diciendo, como dice, es la Nueva Versión Internacional, dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Me gusta mucho esta otra versión también. El contexto de este verso muestra que el apóstol está expresando su gratitud por el donativo recibido de parte de los filipenses. Pero al mismo tiempo, el apóstol quiere dejar en claro que su contentamiento no depende de circunstancias externas. Durante su ministerio, Pablo enfrentó diversas situaciones y pruebas, desde momentos de abundancia y comodidad hasta tiempos de escasez y mucha dificultad. Sin embargo, independientemente de la situación, aprendió a vivir con contentamiento y satisfacción de Dios. Bien, dejando esto claro, entonces el apóstol ahora nos hace encontrar con un verso que ha sido citado con frecuencia. Y aunque creo que solo debería ser citado bajo ciertas circunstancias, es de hecho el verso preferido de la Biblia de mucha gente que conozco y aprecio. Este verso está destinado a la vida práctica y es en esa área en la que debe ser ciertamente aplicado. Leamos entonces el famoso verso 13 de Filipenses 4, Filipenses 4:13, que dice lo siguiente. Bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo diría que por mucho este es uno de los versos más famosos de toda la Biblia.
Otra versión traduce este verso de la siguiente manera. Dice, y a todo puedo hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene. Cuando Pablo dijo todo, ¿quiere decir absolutamente todo? Por supuesto que no. En este caso, Pablo se refería a cualquier acción que uno pueda llevar a cabo, ya sea apropiada, prudente o imprudente. Voy a repetir. Pablo no se refería a cualquier acción que uno pudiera llevar a cabo de forma apropiada, prudente o imprudente. De manera que es importante tener en cuenta que cuando Pablo mencionó todo lo puedo en Cristo, escúcheme bien, se refería a estar unido a Cristo. Él dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, se refiere a estar unido a Cristo, actuando dentro del contexto de la voluntad de Cristo para su vida. Para cualquier cosa que Cristo tenga en su plan y propósito para que usted la lleve a cabo, Él le proporcionará entonces el poder y la fuerza necesaria para lograrlo. Y lo voy a repetir. Para cualquier cosa que Cristo tenga en su plan y propósito para su vida, para que usted la lleve a cabo en su vida, Él le va a proveer el poder y la fuerza necesaria para lograrlo. Pero no se salga de ese plan, porque allí usted no va a estar en Cristo. Y esa es la clave de esta parte que estamos estudiando. Si Él le ha dado a usted algún don, también le va a proveer el poder necesario para ejecutarlo. Un don, entonces, es una manifestación del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Mientras permanezcamos unidos a Cristo, tendremos fuerzas y poder a nuestra entera y completa disposición. Permítame ilustrar esto usando un ejemplo de un tren. Usted dirá, pues, ¿un tren? ¿Qué va a hacer Malvin acá? Observemos o pensemos, imaginemos en los grandes trenes que viajan de un lugar a otro en ciertos países. Estos trenes tienen un motor o un área de motor y luego tienen innumerables cantidades de vagones. Se dirigen llenos de pasajeros y cargamentos hacia su destino. La potencia de su motor les permite ascender montañas. Incluso si disminuyeran un poco su velocidad, esa limitación no los detiene. Pueden aumentar o disminuir su velocidad en cualquier lugar. De hecho, puede decirse que un tren o una locomotora son indetenibles. Usted puede incluso colocarle obstáculos en la vía y sin duda el tren los va a sortear, los va a sacar del camino y va a seguir indeteniblemente, imparablemente hasta llegar a su destino. Ahora, imaginemos que este tren pudiera pensar y un día el tren decidiera, no, yo voy a apartarme del camino establecido para explorar otra ruta, abandonando las vías férreas que lo llevan de un lugar a otro. Digamos, el tren dice, no, yo me voy a salir de esta ruta y me voy a meter a la playa. ¿Qué pasaría? Sería un desastre. El tren descarrilaría y quedaría convertido en un montón de hierros retorcidos y humeantes, incapaz de poder moverse. Todo debido a que decidió salir de su vía original. Esta ilustración nos muestra cómo, al igual que un tren necesita permanecer en su vía para llegar a su destino con éxito, nosotros también debemos permanecer
unidos a Cristo y seguir su voluntad para alcanzar el propósito y la plenitud de la vida que Él tiene para nosotros. Desviarnos de esa vía divina puede llevarnos a una ruina espiritual, pero al permanecer en esa vía divina podemos avanzar hacia el cumplimiento de nuestra verdadera misión. Así es precisamente lo que Pablo quiso transmitir con la frase: todo lo puedo en Cristo. Esa es la senda que debemos seguir. Mis queridos hermanos en Cristo, recuerden que ustedes son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo y ustedes deben actuar en sintonía con su voluntad y propósito para sus vidas. Su voluntad es como las vías de un tren. El camino y la dirección que debemos seguir están en Él. En resumen, Pablo no quiso decir que podemos realizar todas las cosas que nos propongamos. No, señor. Pero sin duda, Pablo sí quiso decir que podemos cumplir todo aquello que Dios tenga preparado para nosotros desde el momento en que fuimos salvados, para que nos lleve fuera de esta realidad, de la situación en la que estábamos, y nos lleve de su mano hacia donde Él quiera que lleguemos. En este verso 13, se complementa con otra frase: todo lo puedo en Cristo, y dice en la secuencia, que me fortalece. Qué maravilloso esto. Sin duda, debe usted estar claro que esto no significa que Él nos otorgue una especie de poder ilimitado para hacer lo que queramos. Él es quien nos proporciona la fuerza y la capacidad para cumplir con todo lo que esté incluido en su voluntad para nuestra vida. Cuando actuemos de esa manera, unidos a Cristo, en Cristo, nos volvemos como un tren que avanza sobre sus rieles, es decir, nos volvemos imparables. Ningún factor humano o inhumano podrá detenernos. Sin embargo, en el momento en que nos alejemos o desviemos de esa gloriosa posición que tenemos, saliéndonos de la esfera de la voluntad de Dios, ya sea por pecar o por pretender actuar bajo nuestra propia voluntad, fracasaremos y no lograremos avanzar. Todo lo que hagamos se convertirá en ruinas. No obstante, si permanecemos en las vías divinas, podemos, al igual que el tren, llegar a nuestro destino y cumplir el propósito de Dios para nosotros. Recordemos las palabras del mismo Señor Jesucristo allá en Juan 15:7, donde dijo lo siguiente: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Voy a repetirlo porque es supremamente importante. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Por lo tanto, antes de pedirle algo a Dios, debemos estar seguros de estar bajo su voluntad, ya que es esencial estar alineados con su plan para nuestras vidas. Y para conocer la voluntad de Dios es fundamental conocer su palabra, conocer la Biblia. Queridos amigos, queridos hermanos, pregunto en esta hora: ¿cuánto tiempo dedican ustedes a estar en contacto con la palabra de Dios? No se trata solo de leer la Biblia que, digamos, nos guste, o la porción de la Biblia que nos guste específicamente. Es necesario tener un conocimiento de la palabra de Dios para obtener una perspectiva completa de la voluntad de Dios para nuestras vidas. De esta manera tendremos una base sólida
sobre la cual fundamentar o para fundamentar nuestras acciones. No olvidemos el énfasis que hemos colocado en esta sección, ¿ok? Experimentamos alegría, satisfacción y un auténtico placer cuando vivimos en el contexto de la voluntad de Dios y hacemos lo que Él quiere que hagamos. El ejemplo supremo de esto lo encontramos en el mismo Señor Jesucristo. Recordemos el Salmo 40, allá entre los versos 6 y 8, que formó parte del Antiguo Testamento, al registrar aquellas palabras de aquel que, registrando en esta porción de la palabra, diciendo aquel en el que se cumplirá fielmente lo que Dios deseaba. Este pasaje entonces profetizó algunas de las palabras que Cristo pronunció en su primera venida a este mundo. El Salmo fue también citado en Hebreos 10, 5 al 7. Y quisiera destacar las siguientes partes o palabras del escritor introducidas en la cita de las palabras de Cristo. Voy a colocar acá esa porción de Hebreos 10 del 5 al 7, porque creo muy interesante que la podamos leer juntos. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: aquí me tienes, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Queridos amigos, queridos hermanos, el día de hoy el apóstol Pablo nos ha regalado principios poderosos para vivir una vida plena en Cristo, centrándose en el poder transformador de la mente renovada y la dependencia en Cristo para todas las circunstancias de nuestras vidas. En este pasaje que hemos estudiado, hemos encontrado enseñanzas prácticas y profundas que nos han de guiar hacia una vida cristiana más significativa y llena. He colocado una suerte de resumen para que usted pueda usar y recordar cada vez que usted lo desee acerca de este impresionante pasaje que hemos estudiado. Y la primera cosa que nos trae el apóstol Pablo está en Filipenses 4:8 y he titulado Pensamientos que transforman. Pablo acá nos insta a cultivar pensamientos que reflejen la verdad y la pureza. Nuestra mente es de hecho el campo de batalla donde libramos esas peleas espirituales. Por lo tanto, debemos estar protegidos, fortalecidos con pensamientos que sin duda honren a Dios. Entonces, estos pensamientos que transforman, la importancia de la mente renovada es fundamental y también la fuente de pensamientos saludables. Estos son los elementos que quiero dejar con usted. En cuanto a estos pensamientos saludables, el apóstol nos da nada más y nada menos que una lista. Él habla de esas cualidades que deben guiar nuestros pensamientos. Él habla de lo verdadero, él habla de lo honesto, él habla de lo justo, de lo puro, de lo amable y lo digno de alabanza. Estos atributos se encuentran en su máxima expresión. Aprendimos que en Jesucristo, de hecho dijimos que es la definición más precisa, exacta y completa de Jesucristo. Y es en Él que debemos centrar nuestros pensamientos para experimentar una transformación positiva en nuestras vidas. De manera que importante tener una mente renovada y debemos saber dónde ubicar, cuál es la fuente de esos pensamientos saludables que renuevan nuestra mente. Y son nada más y nada menos que Cristo. Segundo punto que hemos aprendido el día de hoy está en el contentamiento ante todas las circunstancias que se nos presenten, en 11 y 12 de Filipenses 4. Entonces, aquí vemos el secreto del contentamiento, donde Pablo comparte su experiencia personal de aprendizaje
en cuanto al contentamiento. A través de diversas circunstancias que enfrentó, tanto en la abundancia como en la escasez, descubrió el secreto de estar satisfecho. Y es importante que usted también se lo lleve, usted tenga presente que el secreto para estar satisfecho es depender de Cristo. La dependencia de Cristo. Este fue el secreto del apóstol Pablo. Su dependencia en Cristo y en nadie más. La tercera cosa, Entonces hablamos del secreto del contentamiento. Aquí tenemos también la independencia de las circunstancias externas. Aquí el apóstol muestra su contentamiento, o que su contentamiento no depende de circunstancias externas, sino de su relación con Cristo. Esta perspectiva lo capacita para enfrentar tanto la prosperidad como la adversidad, sin perder el foco en lo que realmente importa, que es Jesucristo. Ahora, la tercera cosa de este resumen que he preparado para ustedes es la fortaleza en Cristo. Y el verso emblema, insignia es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí aprendimos dos cosas principales. La primera es: ¿cuál es la fuente de nuestro poder? Pablo llega al corazón de su mensaje al afirmar que su capacidad para enfrentar cualquier situación proviene única y exclusivamente de su unión con Cristo. La fortaleza para vivir una vida plena proviene de la presencia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Y una fuente o una dependencia activa es el segundo elemento que aprendimos. Y esta dependencia activa no se trata de una pasividad donde simplemente dejemos que las cosas suceden, como vaya viniendo, vamos viendo. No. Dependen de, o esto está radicado, está fundamentado en una dependencia activa, en la provisión y fortaleza que Cristo nos ofrece. Esto implica confiar en Él, buscar su voluntad y actuar de acuerdo con ella. Bien, el pasaje que hoy hemos estudiado nos permite encontrar una guía poderosa para una vida cristiana plena y sin duda significativa. Al cultivar pensamientos que reflejen a Cristo, aprender el secreto del contentamiento, independientemente de las circunstancias que nos rodeen, y depender activamente de la fortaleza que Cristo proporciona, podemos experimentar una vida llena de gozo y propósito en Él. La clave entonces radica en mantener nuestros ojos en Cristo, confiar en su provisión, caminar en su voluntad, pretendiendo que su poder, o permitiendo que su poder transformador trabaje en nuestras vidas a través de nosotros, trabaje en nosotros y a través de nosotros. De manera que es mi anhelo que usted también experimente la misma fortaleza que impulsó al apóstol Pablo a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, con esto hemos terminado nuestro estudio de hoy. Pero me gustaría llamar a su reflexión. ¿En qué está puesta su confianza? ¿Usted está siendo guiado en Cristo todo el tiempo? Usted puede hacer las cosas porque usted está en Cristo. Usted quiere saber cuál es la clave para poder recibir esa fortaleza. La clave para usted poder recibir esa fortaleza es la confianza plena en Cristo Jesús como su Salvador. Hay una cosa que a usted lo puede alejar de ese plan de Dios para su vida.
Hay una cosa que puede hacer que, como el tren que sale de la vía, usted se descarrile y vaya a la perdición. Y esa cosa es el pecado. Pero hay una forma de usted poder volver a la vía divina. Y es entendiendo, aceptando y confesando que usted ha pecado. Que usted ha actuado de forma contraria a esa vía divina que Dios tiene para usted. Que usted se ha descarrilado, que usted ha salido de la vía férrea y eso lo va a llevar a un desastre completo. Si usted quiere volver de ese desastre completo, de ese descarrilamiento de tren que puede haber en su vida, usted tiene que reconocer que es pecador, arrepentirse de esos pecados que ha cometido y al arrepentirse entender que la paga del pecado era la muerte, pero Dios, a través de la persona de su Hijo Jesucristo, le permitió una forma maravillosa para poder centrarlo en la vía. Y ahí sí, poder seguir por el camino consiguiendo todo en Cristo, porque Él le va a dar la fortaleza. Si usted quiere hacerlo en esta hora, allí donde usted está, yo quiero guiarlo en ese proceso. Yo quiero llevarlo de la mano, pero es usted el que tiene que hacer las paces con Dios. Es usted el que tiene que entender que ese camino fuera de la vía férrea no lo va a llevar a ningún lado. Si usted quiere hacerlo en esta hora, hable con Dios. Yo voy a guiarlo en esa conversación con Dios. Cierre los ojos o déjelos abiertos ahí donde usted está y yo voy a guiarlo en esta conversación con Dios. Bendito Dios, reconozco que he estado que he estado fuera del camino, que he pecado, que eso solo me conduce a un desastre completo. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Me arrepiento genuinamente. Me comprometo a no pecar nunca más. Te pido que con tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por mí, tú me permitas enderezar mi senda. Tú permitas enderezar mi rumbo. Tú me permitas volver al redil, volver a esa vía divina que me lleva solo a ti. Te pido que limpies mi vida de pecado, que me permitas volver al camino divino, el camino correcto, camino hacia ti, y que me des una nueva vida, que me regales tu espíritu, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me permitas ser considerado tu hijo de aquí en adelante. Pido esto en el nombre de Jesucristo para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, debo decirle que hay fiesta en el cielo, que usted es una persona nueva, que usted está en ese camino divino que lo va a potenciar en Cristo, y ahí sí usted va a poder conseguir todas las cosas que en Cristo se proponga que Él tenga planificadas para su vida, porque Él murió en el Calvario por su vida y usted ahora se ha apropiado de esa verdad, de esa bendición y de esa nueva vida. Por eso agradezco a Dios grandemente. Bien, hemos terminado nuestro estudio bíblico de hoy. Ahora sí, quiero agradecerle por acompañarnos semana tras semana. Quiero invitarlo para la próxima semana, donde tendremos una nueva versión de este estudio bíblico. Seguimos avanzando y le pido que lea el resto de este capítulo 4, que ya queda muy poco para terminar nuestro estudio, que ha sido de bendición. Voy a permitirme orar nuevamente, discúlpeme. Voy a permitirme orar nuevamente por su vida y por otras cosas que Dios está poniendo en mi corazón. Gracias, Dios, te doy por este estudio bíblico que hemos realizado. Alabo y bendigo tu santo nombre, porque sé que todo lo puedo en Cristo, quien me da la fuerza para lograr todo lo que tú tienes preparado para mi vida. Por eso alabo y bendigo tu santo nombre, mi Señor. Te pido una cobertura muy especial para mi familia, para mis hijos, para mi esposa y para mí. Estamos llevando adelante este ministerio, pero que también sentimos vicisitudes en nuestras vidas. Tenemos necesidades, Señor. Muchas cosas queremos hacer. Te quiero pedir que tú, Señor, nos des esa fortaleza en ti para poder seguir adelante como ese tren
imparables, Señor. Por eso te alabo y bendigo. Pero también pido lo mismo para Dios admirable, Señor. Esta iglesia que pone todo su empeño para servirte, Señor. Te pido que, como ese tren imparable, Señor, tú fortalezcas a cada líder de Dios admirable, a cada ministro, diácono, a los pastores, a los que sirven, Señor, en todos los ministerios, para que puedan ser imparables e incansables y alcanzar todo cuanto se proponen en ti, mi Señor. Pero también quiero pedirte por las personas que nos han acompañado en este estudio bíblico y por las que nos acompañarán, para que tú te manifiestes en sus vidas dándole, haciendo que ese Filipenses 4:13 pueda ser real en sus vidas, Señor. Que todo lo puedan en ti, y tú le des las fuerzas para poderlo alcanzar, Señor. Gracias, Señor. Te alabo y bendigo en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Agradezco y dejo esto delante de ti. Bien, que Dios le bendiga. Será hasta la próxima semana. Les habló Malvin Delgado, Iglesia de Dios Admirable. Que tenga una excelente semana con poder en el Señor, en Cristo, para alcanzar todo lo que aquello usted se proponga. Buena semana y hasta luego.